Saludos cordiales, bienvenidos. Yo soy Angelo Andrioli y como ya lo he mencionado anteriormente, este canal pues tratará los tres temas que consideramos más importantes: el dinero, la tecnología y la espiritualidad. Así que bueno, hoy toca tratar el tema de la espiritualidad. Como ustedes ya habrán notado, a mí me gusta aclarar mucho los conceptos o las palabras, dependiendo del tema, ¿no? Si se trata de tecnología, dinero, en este caso la espiritualidad. Me gusta ir mucho al origen de la palabra para tener claro el concepto, tener clara la base, porque todo tiene que tener una buena base. Y yo he notado mucho que cuando se menciona la palabra espiritual o espiritualidad, se nos viene a la cabeza todo tipo de pensamientos con respecto a religiones. Se vuelve algo muy religioso la palabra espiritual, ¿no? Pensamos que se trata de rezar o de orar o cosas así. Que está bien, todo eso tiene que ver con el mundo espiritual, sí, tiene que ver, pero no es necesariamente eso. Vamos a aclararlo. Primero vamos a empezar aclarando la palabra espiritualidad, que deriva obviamente de la palabra espíritu. Así que vamos a leer un poco lo que significa espíritu, sacado directamente de Wikipedia, del diccionario de Wikipedia. Vamos a analizar la etimología. Es muy importante esto de la etimología. Quizás uno iría directo al significado de la palabra espiritual. Diría, bueno, espiritual significa esto y lo de acá. Pero créanme que ir a la etimología, es decir, al origen de la palabra, de dónde se deriva, es mucho más importante. Es mucho más profundo y te da un mayor dominio del tema. Bueno, analizando la palabra, por ejemplo, espíritu, proviene del latín spiritus, que significa, presten atención a esto, aliento o respiro. Les repito, aliento o respiro. Y esta palabra espíritu, que deriva obviamente del latín, deriva a su vez del griego. En el griego se conoce como pneuma, que significa el aliento de los seres vivos. Pneuma. Curiosa esta palabra porque en medicina se conoce la neumonía, ¿no? Que es cuando la persona tiene problemas respiratorios. Acá se llama pneuma. Seguramente de ahí deriva la palabra neumonía, digo yo, ¿no? Así que, bueno, fíjense lo curioso, ¿no? La palabra espíritu tiene que ver con el aliento, el aire que uno respira, para ponerlo de una forma más simple. Tiene que ver con el aire, lo que uno respira. Es por esa razón que cuando ustedes buscan en internet espíritu o espiritual, les aparecen muchas veces personas haciendo yoga o imágenes de yogas, ¿no? Personas haciendo ejercicios de respiración. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con eso. Pero muy poca gente lo sabe. Fíjense que es curioso, ¿no? Algo tan sencillo y que está a la vista. La gente no lo conoce. Se relaciona lo espiritual con cuestiones religiosas, cuando no es necesariamente eso. Espiritual tiene que ver con la forma en que respiras. ¿Por qué? Porque en el aire está la vida. El aire. Se le presta poca atención al aire. Es curioso, ¿no? Se habla de muchas cosas importantes. Por ejemplo, la alimentación es muy importante, el hacer ejercicio es muy importante, el comer es importantísimo, el beber agua es importante. Pero no se menciona mucho la respiración. Y es curioso, porque fíjense que uno puede estar sin comer durante algunos días, que obviamente es terrible, pero puede sobrevivir sin comer durante algunos días, sin tomar agua también, pero sin respirar. ¿Cuánto tiempo puede soportar un ser humano sin respirar? Pocos minutos. Si no respiras, te mueres.
Entonces imagínense el peso que tiene el respirar, el aire. El aire es algo sumamente importante, por no decir lo más importante. Quizás sea lo más importante. El aire, porque sin el aire ninguna especie sobre la faz de la Tierra sobreviviría. Ninguna. Inclusive hasta los peces dependen de aire. Uno va a decir, no, pues el pez está debajo del agua. Créeme, el pez también respira aire, pero en otro estado. Hay estados del aire que pocas personas conocen, pero en fin, eso es para otros temas, ¿no? El aire también tiene mucho que ver con el agua. Se podría decir que el aire es agua, pero en otro estado, menos denso. Pero es interesante. Cuando tú aprendes a respirar correctamente, cualquier actividad que tú realices en cualquier aspecto mejora radicalmente. Si tú respiras bien y te alimentas correctamente, el provecho que obtiene tu cuerpo es enorme. Enorme. Si tú respiras bien y haces ejercicio, fascinante. Todo deportista, incluso una de las primeras cosas que les enseñan, sobre todo a los atletas, es aprender a respirar. Porque si aprendes a respirar correctamente y a reservar el oxígeno y saberlo expulsar de la forma correcta, pues te da ventajas físicas enormes. No te agotas, es como quedarte agotado, ¿no? Porque has aprendido a respirar, haces que tus pulmones se expandan y absorbas más aire, más oxígeno. Pero como les digo, es algo muy curioso que se mencione muy poco sobre este tema. Cuando es el más, por lo menos en el área espiritual, física, emocional, en fin, en todo aspecto, el respirar es fundamental. De ahí viene la palabra espiritual. ¿Cuántas personas ustedes conocen que han aprendido a respirar o que aplican la espiritualidad? Algunos me dirán, bueno, yo conozco personas que son muy espirituales, son muy religiosas, van a la iglesia y hacen buenas obras y todo. Bueno, eso está bien. Pero eso no necesariamente te vuelve una persona más espiritual. Porque estamos hablando aquí de qué significa, la raíz de lo que significa espiritualidad. Es el respirar correctamente, porque cuando tú respiras correctamente, te pones en armonía, en sintonía con la naturaleza. Como los árboles, ¿no? Los árboles respiran. Son los pulmones de la tierra. Son los pulmones. ¿Sí? Pulmones, no son el aire. Ojo, son los pulmones. Como un humano, tienen pulmones, pero necesitamos el aire. Los árboles necesitan el aire para poder respirar, porque los árboles también respiran. Obvio, todo respira. Todo ser vivo respira. Así que la importancia de la respiración es crucial. Si, por ejemplo, una persona quiere poner en práctica algún tipo de técnica, sea de cualquier índole, inclusive técnicas sobre técnicas físicas, por ejemplo, si eres un arte marcialista o eres un deportista de élite o lo que sea, el poder respirar, el poder aprender a respirar correctamente, da enormes ventajas. Por ejemplo, tu latido cardíaco no se acelera, sino que puedes calmarlo. Cuando una persona siente ansiedad, siente nerviosismo, siente tensión, es porque la respiración está acelerada y el corazón obviamente va a latir a una mayor frecuencia. Cuando el aire entra y sale a una velocidad que no debe, obviamente el corazón se acelera. En futuros videos voy a enseñarles técnicas y algunas cosas que tienen que ver con este mundo de la respiración, pero no solo de la respiración, sino saber combinar la respiración junto con otros temas o otro tipo de técnicas. Pongamos un ejemplo, la técnica a la que le llaman ley de atracción. Bueno, la ley de atracción no es necesariamente una técnica, la ley de atracción es una ley, por así decirlo.
Aunque técnicamente no se le llame ley de atracción, o no se conozca realmente como ley, no sea realmente la ley de atracción, es conocida, perdón, como ley de atracción, pero yo creo que más está ligada a la ley de vibración, que es otra cosa, porque cuando algo vibra mucho, pues se vuelve como una especie de magneto y atraes. Pero eso es para otro tema. Pero hasta para hacer ese ejercicio de visualización, o si tienes algún tipo de meta o proyecto, lo que sea, requieres que tu cerebro esté respirando de la manera correcta. O sea, cuando tú respiras, el cerebro se oxigena. El cerebro se necesita oxigenar, necesita respirar. Las células de todo tu cuerpo, y más las de tu cerebro, necesitan respirar. Si respiran la mayor cantidad de aire posible, funcionarán a la perfección. La juventud celular, es decir, una persona cuando es joven, lo es en la medida en que sus células respiren más oxígeno. Es curioso, ¿verdad? Conforme una persona va envejeciendo, envejece básicamente porque las células ya no absorben la misma cantidad de oxígeno que antes. Pero, ¿por qué no absorben la misma cantidad de oxígeno? ¿Será que el oxígeno se les ha acabado? O cosas así. Pues no creo. Si un niño, tú tienes un niño, por ejemplo, un hijo, tu hijo respira de una manera diferente a ti. Él está respirando, está absorbiendo el mismo aire que estás absorbiendo tú. Pero sin embargo, él tiene mayor capacidad física, porque ustedes han visto a un niño, corre, salta y se mueve para todos lados y parece que no se cansa. Y no solo de verlos, ya se cansa, ¿no? Porque tienen mucha energía. ¿Y por qué tienen mucha energía? Porque respiran bien. ¿Y cómo es que ellos respiran bien sin haberlo aprendido? Porque todo ser humano cuando nace con ese instinto, con esa habilidad de respirar bien. Pero en el paso del tiempo, eso se va deteriorando. Pero se va deteriorando no porque el cuerpo empiece a respirar mal por naturaleza, por envejecimiento, por ese tipo de cosas, sino más bien por un condicionamiento social. Es decir, la gente empieza o aprende a respirar mal. Y cuando aprendes a respirar mal, vas a envejecer más rápido. Y no solamente vas a envejecer más rápido, vas a ser propenso a enfermarte con más facilidad. Y no importa si eres una persona que se alimenta muy bien o hace deportes o ese tipo de cosas, porque si tu respiración no es correcta, tu cerebro no está bombeando la cantidad de sangre que corresponde, porque le falta oxígeno, le falta aire, necesita la célula respirar. Inclusive una célula que respira lo suficiente en aire o en oxígeno, como le quieran decir, se reproduce con mucha más facilidad. Las células que más sanas se mantienen son las que más respiran, las que más logran absorber ese oxígeno, ese aire. Y en la medida en que más absorben aire, más rápido se reproducen. Y aunque no lo crean, el secreto, o uno de los secretos, para envejecer más lento está en la respiración. O inclusive para rejuvenecer. Fíjense. Para retardar el envejecimiento o incluso para rejuvenecer. Son cosas que se mencionan muy poco, pero en este canal yo me voy a encargar de que ustedes sepan y conozcan algunas cosas que pocos saben o de las que pocas veces se hablan. Así que yo me encargaré de hacer llegar a ustedes información muy muy interesante. Así que estén pendientes a este canal. Y bueno, el video de hoy ha sido un poco más corto que los otros videos, pero es importante tener clara la idea, tener clara la palabra, porque esa es la base de donde se va a ir edificando el resto de enseñanzas que humildemente pues voy a compartir con ustedes. Así que eso es la prioridad, lo primero, aclarar las palabras. Es fundamental, porque el nivel de comprensión tiene que ser claro. Tiene que ser claro, no puede haber malas interpretaciones. Por supuesto que todo lo que forma parte de lo espiritual, la meditación, el yoga, todo ese tipo de cosas forman parte de la espiritualidad. Pero sin la base
que es la respiración, nada de eso tiene sentido. Si no aprendes a respirar, no puedes mover energía. Hay un montón de factores que tocaremos en videos futuros. Y bueno, ese ha sido el video de hoy, mucho más cortito que los anteriores. En futuros videos, pues como le digo, voy a profundizar en ese tema y los voy a entrelazar con los otros temas, porque eso es importante. A lo largo de estos videos que he venido publicando, pues los he hecho en ese orden: dinero, tecnología y ahora espiritualidad. Luego los voy a intercalar, es decir, cómo fusionar la tecnología o cómo aprovechar la tecnología en el mundo espiritual, o cómo el dinero forma parte del mundo espiritual, cómo atraerlo hacia tu vida, cómo utilizar la tecnología, lo espiritual y lo tecnológico a la vez. ¿Me explico? Toda una gama, una combinación de cosas que les va a parecer muy interesantes, pero al inicio era necesario hacerlo, dividirlo por temas para que tuvieran clara la película. Y bueno, pues hoy estuvo más clara la parte que tiene que ver con lo espiritual, que es algo, como que vuelvo y repito, se habla muy poco. Lo espiritual se habla de muchas cosas, de técnicas y cosas fabulosas, pero no se habla de la respiración, cuando la base está ahí. La base está en la respiración. La energía fluye en la respiración. Ya una vez que le añadas colores al aire y todo lo demás, pues empiezan a tomar nuevas formas. Pero eso es para otros temas que tengo para ustedes. Y pues es información muy valiosa que voy a compartir con todos ustedes de forma muy humilde. Y yo sé que les va a servir bastante. Así que bueno, sin más que añadir, los esperaré en futuros videos. Y eso sí, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Activen la campanita siempre, estén pendientes porque a veces se sabe desactivar. Así que activen la campanita, suscríbanse al canal, por favor. Eso me animará a seguir subiendo más videos. Necesito crear una comunidad, ¿ya? Crear una comunidad y poder compartir con esa comunidad la información que tengo. Entonces, el suscribirse me ayuda muchísimo. Y regálenme un like también. Así que eso también me motiva mucho. Y déjenme sus comentarios. Preguntas, comentarios o los que ustedes deseen. Sugerencias, acepto sugerencias y todo lo que ustedes deseen. Eso sí, todo con respeto, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, sin más preámbulos, me despido. Y pues que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.